Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista El Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, por un día más que nos regalas, Señor. Gracias por la bondad y la misericordia que has tenido con nosotros de podernos levantar hoy y glorificar tu nombre, Señor. Agradecidos estamos contigo, Señor, porque tú eres un Dios perfecto, un Dios poderoso, un Dios que tiene control de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por lo expresado allí, por esta guía que tenemos, por este baluarte que nos sostiene en momentos de angustia, en momentos duros de nuestra vida, que nos enseña a cómo debemos caminar, Señor, como hijos tuyos, que es nuestro manual, Señor, que es la guía que nosotros debemos tener para tener una relación perfecta contigo, Señor. También, Señor, perdónanos de nuestros pecados. Si te hemos fallado en algún momento, si hemos querido más al pecado que quererte a ti, Señor, perdónanos. Nos arrepentimos de aquello, Señor, porque debemos arrepentirnos y apartarnos de nuestro pecado. Y asimismo, tú, Señor, darás la salida y podemos glorificar y exaltar tu nombre por medio de nuestras vidas, Señor. También que por medio de tu palabra podamos ser edificados, Señor, podamos tener este tiempo de aprender más de ti, de tener esta relación personal contigo, Señor. Que lo aprendido en esta mañana lo podamos poner en práctica en cada una de nuestras vidas, en cada momento, Señor. Señor, porque tu palabra no queda vacía. Tu palabra entra, llena y muestra el camino que debemos seguir, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo merecido, por todo lo que has hecho, por las bendiciones que nos has regalado y por este tiempo que tenemos. Te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y hoy vamos a estar mirando el versículo 18 del capítulo 2 de Santiago, versículo 18 del capítulo 2 de Santiago. Quiero que me acompañen, abran sus Biblias, si la tienen en físico, si la tienen en medio tecnológico como su celular, tableta, computador, también es válido, mis hermanos. No debemos menospreciar estas herramientas que Dios nos da, pero si la tenemos en físico, mucho mejor. Pero pues si la tenemos en nuestro celular, en nuestra tablet o en nuestro computador, también es válido y debemos estar allí en la palabra. Si alguno de los hermanos que nos está viendo pues está ahorita en su trabajo y no puede sacar su Biblia o no puede mirar su celular, pues cuando llegue a su casa no olvide de ir a leer este pasaje que vamos a ver en esta mañana. Entonces, versículo 18 del capítulo 2 de Santiago dice lo siguiente: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el título del devocional en esta mañana es Las buenas obras. Y la pregunta que quiero hacerles es, ¿nosotros nos consideramos hombres, mujeres, jóvenes o niños buenos? A veces pensamos que por ser creyentes somos buenos. A veces pensamos que por hacer varias cosas podemos alcanzar más rápido el reino de los cielos. A veces pensamos que si hacemos más actividades podemos estar más cerca de Dios. A veces pensamos que si hacemos cosas para ayudar a otros, pues eso nos acerca más a Dios. Bueno, la palabra de Dios nos dice que el único camino para poder llegar a Dios es por medio de Cristo. Ahora, anteriormente o en nuestra vida pasada, antes del Señor Jesucristo, no sé si muchos eran católicos, en mi caso sí era, pensábamos que yo tenía que ser bueno para poder alcanzar la meta o anhelar llegar a ser o llegar a estar con Dios. Obviamente la palabra de Dios no nos dice eso, pero tampoco nos dice que es malo hacer algunas cosas. Obviamente lo que nos quiere decir Santiago en este versículo es que nosotros debemos primero creer en Cristo, creer en Él, y esas manifestaciones de buenas obras comienzan a nacer por sí solas. Digamos, el Señor Jesucristo las va haciendo en nuestras vidas. No es que nosotros tengamos que primero ser buenos y después tenemos que tener a Cristo, como es lo que pasa, o muchas veces es un complemento. A veces hay religiones en muchas partes que piensan que Cristo más las cosas que hagamos. Yo creo en Cristo, sí, usted cree en Cristo, bien, pero tiene que hacer más cosas para poder llegar al reino de los cielos. Sabemos que Cristo es el único camino, como lo decía al principio, pero sí tenemos que hacer buenas obras. Y ahora, como les decía, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros comenzamos a hacer cosas
para agradar a Dios, podríamos decirlo de esa forma, como para alcanzar más beneficios, podríamos decirlo. Sabemos que Cristo nos salva, pero muchas veces pensamos que debemos hacer eso. Y a veces malinterpretamos las cosas y comenzamos a hacer cosas que pues, el Señor no nos ha pedido que hagamos. Pero nosotros, por nuestra mentalidad finita que tenemos, creemos que es así. Ahora, si nosotros decimos, no, es que yo tengo que servir, sí, obviamente la palabra nos dice, tenemos que servir, pero no es esa forma de servir en muchas áreas y hacer muchas actividades las que nos hará que lleguemos a los pies de Cristo. Porque puede pasar que nosotros estemos siendo engañados nosotros mismos pensando que somos hijos de Dios y que haciendo diferentes actividades o diferentes cosas estamos cumpliendo con lo que Dios ha pedido. Y hoy quiero que miremos varios puntos acerca de cómo esas buenas obras se comienzan a manifestar en la vida de un creyente. Y lo primero que quiero que miremos en esta mañana, mis hermanos, es que las buenas obras, perdón, mis hermanos, se me perdió acá, que las buenas obras lo primero que hacen es glorificar el nombre de Dios. Claro, cuando nosotros comenzamos a actuar y comenzamos a vivir en Cristo Jesús, hay un cambio en nuestras vidas. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Sí les han dicho muchas veces eso? Que cuando ustedes en la vida pasada eran una persona diferente y ahora en Cristo son totalmente contrarios, ¿sabe? Eso también se comienza a reflejar en nuestras vidas y comenzamos a glorificar el nombre de Dios. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer como hijos de Dios y que se pueden desarrollar y que pueden ser mostradas es glorificar el nombre de Dios. Las buenas obras es para glorificar el nombre de Dios. Las buenas obras no es para que me glorifiquen a mí, ni para que yo sea el centro, sino para que se pueda mostrar la gloria infinita de Dios. Y aquí nos dice este pasaje que debemos ser luz delante de los hombres. Nuestro testimonio es fundamental. Como les decía en el ejemplo, muchas veces en nuestra vida pasada éramos totalmente diferentes, éramos personas que renegábamos, que hablábamos mal, que decíamos groserías, que pensábamos cosas malas, mejor dicho, muchísimas cosas, éramos tramposos, éramos mentirosos. Cuando conocemos al Señor, todas esas cosas quedaron en un segundo plano y comenzamos a mostrar el reino de Dios en nuestras vidas. Y comienzan a decir la gente, wow, este cambio de este hombre o de esta mujer, de este joven, de este niño, es increíble. Algo le pasa. No sé si les ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Decir, uy, usted era así y ahora es así. Y bueno, qué chévere que eso lo puedan ver las personas. Y mire lo que dice este versículo, dice, y que glorifiquen a vuestro Padre en los cielos. Todas buenas obras, todo lo que nosotros manifestemos en nuestro testimonio, en la fe del Señor Jesucristo, es para glorificar el nombre de Dios, el Dios Padre, el Dios que está en los cielos y nos está mirando. ¿Sabe? A veces pensamos que como no nos ven los de la iglesia, como no nos ven los, digamos, del área en la que yo participo, el líder, a veces pensamos, bueno, yo hago tal cosa y como no me están viendo, pero ¿saben? Dios sí nos está viendo y está observando lo que nosotros estamos haciendo. Entonces debemos tener mucho cuidado cómo nos estamos comportando. Lo segundo es que enriquece nuestra vida. Claro, mis hermanos, comienza a haber algo diferente, nuestra vida comienza a ser más sana, podríamos decirlo. Hay santidad, hay una forma de expresar, hay una forma de tratar. Ya no somos los mismos de antes. Ahora Dios está en nosotros. En 1 Timoteo 6:18 nos dice que haga bien, que sea ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Entonces aquí nos dice que tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que ser generosos, que somos dadivosos. Cuando nosotros estamos en Cristo, y eso creo que nos ha pasado a muchos, en nuestra vida pasada nosotros no éramos ni generosos, o a veces éramos generosos, pero era para alcanzar un bien común, siempre buscando algo para nosotros. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros somos generosos, somos dadivosos, nos desprendemos de nuestras cosas materiales, de lo que tenemos para dar a otros. Y eso también Santiago lo habla acerca en el capítulo 2, acerca de poder estar dando
a los hermanos que están en necesidad, no haciendo acepción de personas, sino más bien en el amor de Cristo poder estar con ellos, guardándoles, cuidándoles, orando por ellos, estar pendientes de sus necesidades. Y cuando estamos en Cristo podemos hacer eso, podemos entregar más de lo que tenemos, más de lo que podemos tener. A veces podemos tener muy poco, pero mire, el Señor bendice de una forma tan grande que nosotros podemos bendecir a más personas. He aprendido, es algo que decía en el devocional anterior, que en la necesidad he visto la mano poderosa de mi Dios y he podido dar a otras personas, teniendo poco, pero he podido dar más. Y no lo hago para engrandecer mi nombre, sino para poder glorificar el nombre de Dios. Por tercero, debemos dar un ejemplo que imitar. Nosotros somos ejemplos de imitación, mis hermanos. Ahora, en la iglesia nos están animando a tener discípulos. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este momento estamos haciendo discípulos? ¿Tienes tú, hermano, un discípulo? Un discípulo del cual pueda dar testimonio. Yo sigo a este hombre porque es un hombre de Dios, es un hombre que cree en Cristo, que es intachable, es una persona santa, una persona que hay que creer porque, o más bien confiar porque es una persona que cree en Cristo. Somos un ejemplo de imitar. Ahora, ¿cuál es nuestro ejemplo de imitación? El Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros queremos ser ejemplos de imitación, en nuestra vida debe estar Cristo Jesús. Miremos lo que nos dice Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Miren esas dos palabras tan interesantes, mostrando integridad y seriedad. ¿Será que somos personas íntegras? Yo hice un devocional acerca de la integridad. ¿Será que nosotros sí nos consideran personas íntegras? Personas sin ninguna tacha, sin ninguna mancha, mejor dicho, personas correctas, serias. ¿O somos los burlones? ¿Somos los que no tomamos las cosas en serio? ¿Somos los que engañamos? ¿Somos los mentirosos? No quiere decir que no nos pueda llegar a pasar en algún momento de nuestras vidas, hermanos, pero mire lo que nos está diciendo Tito aquí. Debemos presentarnos como ejemplo de buenas obras en la enseñanza de la palabra. Ahora, esta buenas obras va en la enseñanza. ¿En la enseñanza de qué? De la palabra, mostrando integridad y seriedad. Espero, mis hermanos, que nosotros seamos como este ejemplo de imitar, que seamos íntegros y serios y enseñando la palabra de Dios. Que eso lo vea el mundo, ya podemos glorificar el nombre de Dios y son buenas obras. Tiende a estimular a otros a su tarea. Claro que sí. Ese es otro punto muy importante de las buenas obras. Cuando nosotros comenzamos a trabajar y a crecer en el Señor Jesucristo, estimulamos a los que vienen atrás. Como les decía, si estamos haciendo discípulos y nosotros estamos estimulando, estamos trabajando para el Señor, estamos haciendo la obra de Dios, estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, más personas se van a añadir, más personas van a querer estar con Dios, a querer estar con Cristo, a mirar qué es eso que está haciendo ese hombre, que mire que hay un cambio completo y comienza a haber un cambio en las personas y comienzan a estimular a otros a seguir a Cristo. Pero ¿es eso lo que está pasando o sencillamente es lo contrario? No está pasando eso, sencillamente es totalmente una persona contraria que dice ser de Dios, pero con sus acciones es totalmente diferente a Dios. Eso es algo que debemos estar considerando. Debemos estimular a otros en sus tareas. Mire lo que nos dice Hebreos 10:24. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Te estamos estimulando a las personas en amor, estamos llegando a los hermanos en amor, o sencillamente somos egoístas, somos personas que hablamos o decimos que tenemos amor, pero tristemente por detrás estamos hablando mal de nuestros hermanos. Estamos preocupados en amor por los hermanos desanimados. En la oración hace 8 días de los viernes orábamos por los hermanos desanimados. Son bastantes, mis hermanos, los hermanos que están desanimados, que esta pandemia les movió el butaco, y debemos estar orando en amor a ellos, no juzgándolos, sino más bien llamándoles y animarles y decirles: estoy orando por ti, porque eso también muestra que es el Señor Jesucristo el que está en nuestra vida. Hermanos, aquí vimos algunas cosas de las buenas obras. Ahora,
Si queremos mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, debemos dejar que el Señor actúe en ella. No debemos hacer muchas cosas, debemos estar dispuestos a hacerlo. Pero a veces pensamos, y a veces nos puede pasar, que queremos que nos lleguen señales, ¿sí? Como en el Antiguo Testamento. Es que yo necesito una señal para comenzar a hacer la obra de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Eso no va a pasar. Eso no va a ser así. Debemos disponer nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestros talentos, nuestros dones al servicio del Señor. Debemos estar dispuestos a hacerlo, mis hermanos. Debemos estar dispuestos a que Dios actúe en nuestras vidas. No podemos pensar que debemos hacer muchas cosas o pensar que debemos recibir algo o un don especial para hacerlo. Debemos disponer nuestros corazones. Y el ánimo en esta mañana, mis hermanos, es a que podamos disponer nuestra vida para la obra de Dios. Si queremos alcanzar almas para Cristo, debemos disponer nuestros corazones. Debemos prepararnos, mis hermanos. El camino es duro, no es fácil. La vida cristiana no es un cuento de hadas. No, la vida cristiana también necesita sacrificios de nuestra propia vida. Pero vamos a tener grandes recompensas y cuando nosotros estamos dispuestos, el Señor comienza a obrar en nuestras vidas y esas cosas, esas buenas obras van saliendo y más personas van conociendo de Cristo. Pero si en mi vida hay orgullo, si en mi vida hay que quiero ser ensaltado en todo momento, sencillamente eso no son buenas obras, sino son malas obras. Y estamos pensando más en nosotros y no pensando en Dios. Entonces el ánimo es a que podamos creer en Cristo, que podamos disponer nuestra vida a hacer la voluntad de Dios y comenzar a trabajar para glorificar su nombre. Oramos, mis hermanos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regala, Señor, en esta mañana de compartir tu palabra, de abrir este libro tan hermoso de Santiago, Señor. Gracias por estos devocionales, Señor, que hemos tenido hasta ahora, Señor, de este libro, por lo que hemos aprendido, Señor. Gracias porque no somos hombres perfectos, no somos hombres buenos. Señor, también tenemos defectos, pero también, Señor, tú nos has dado virtudes, Señor, y nos has dado dones que debemos seguir aprovechando en ti, Señor, que debemos trabajar en ti. Gracias, Señor, por todo lo que has permitido en nuestras vidas, por lo que vendrá, Señor, porque tu mano poderosa está en control de todo. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.